La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pedro Marcos. Estamos esperando a que se terminen de conectar algunos de los asistentes y en muy breve espacio de tiempo pues vamos a comenzar esta webinar de que se encuadra dentro de estas semanas internacionales de la ICF, concretamente la sexta semana internacional de la ICF. Entiendo que se me escucha bien. Si alguien tuviera algún problema de audio, que por favor, bien mediante el chat, bien mediante las preguntas, pues lo pudiera compartir. En principio será una webinar en la que tendremos silenciados los micrófonos para no solaparnos, si bien luego al final pues habrá un espacio ya para compartir. Bien, pues yo creo que ya es la hora de comienzo. Muy buenas tardes. Como decía, mi nombre es Pedro Marcos, socio director de EFIC, Escuela de Formación Integral en Coaching. Y es un verdadero placer estar aquí en esta Semana Internacional, pues creo que ya por cuarto año consecutivo, para poder acercar el mundo del coaching a toda aquella persona que tenga la inquietud de saber algo más. Y también para saludar a alumnos actuales y antiguos alumnos que veo que también se han incorporado a esta webinar. Seguramente a ellos haya algunas cuestiones que les sean familiares. Estará bien recordarlas y también escuchar a ver cómo suena ahora, después de algún tiempo. Bien, pues para esta hora que tenemos por delante, la idea es la siguiente, amigas, amigos, si me permitís que os tutee, y es crear un espacio pues yo diría casi de reflexión acerca del peso que las preguntas pueden tener en el mundo del coaching. Para eso desarrollaremos esta conferencia primero con una leve introducción haciendo alusión a lo que es la asociación ICF, que es la promotora de las Semanas Internacionales. Una introducción que todos los ponentes pues tenemos el cometido de compartir con todos los asistentes. Y después ya pasaremos a lo que es la conferencia con la intención de poder dejar al final pues un espacio de unos 15-20 minutos
donde compartir dudas, experiencias y cualquier cuestión que se pueda plantear en este foro. Para eso también algo importante, deciros que esta conferencia se está grabando con la idea de luego poderlo subir a una plataforma de FIC y poderla compartir con aquel que quiera. Para eso lo que sí solicitamos es que a aquellas personas que por cualquier motivo pues no quieran ser grabadas, pues quizás que se abstengan, ¿no? de participar, de colaborar activamente, ya que esta grabación pues será emitida. Bien, pues vamos a comenzar y vamos a comenzar, como os decía, pues hablando un poco de la ICF y hablando un poco de la asociación, que es la promotora de esta semana internacional. Pues lo primero es deciros que la ICF, pues que es la principal organización que hay a nivel mundial de coaching y que tiene pues como fin pues fomentar la ciencia, el arte y la práctica del coaching. Es quizás, o sin el quizás, la asociación más extendida a nivel mundial, la más reputada tanto a nivel empresarial como a nivel personal. Entre sus valores está pues el ofrecer la máxima garantía de rigor, la máxima profesionalidad y siempre con una mirada de la búsqueda de la calidad y de la ética. La ICF establece unos criterios mínimos para certificar coach, tanto coach como programas de formación. Ambos agentes, tanto coach como escuelas de formación, pues pueden estar validadas por la asociación. Concretamente, las escuelas, lo que se le valida a las escuelas son los programas formativos y todo pasa pues unos controles de calidad establecidos por la propia asociación. Existen 3 niveles de certificación dentro de lo que sería los coach, y es el ACC, PCC y MCC. La diferencia está en el número de horas que se exigen para cada perfil. ACC son 100 horas, PCC son 500 y MCC son 2.500 horas de práctica de coaching. Y luego pues hay 3 tipos de programas de formación en coaching. El más exigente, que es el ACTP, y luego el ACSTH y el CCE. Los coach certificados pues por la ICF pues han pasado una formación mínima de horas, de 60 horas, además de un examen, de unas mentorizaciones y por supuesto se ciñen a las competencias que la ICF mantiene. Y todos al menos tienen una experiencia mínima de 100 horas de ejercicio de coaching. Por supuesto, también la ICF vela porque haya una renovación de conocimientos, de experiencia cada 3 años, que garantiza pues la actualización de los coach. Y por último, pues una definición del coaching según la ICF nos dice que el coaching es un proceso de acompañamiento reflexivo y creativo con clientes que le inspiran a maximizar su potencial personal y profesional. Y bueno, pues dicho ya esto, yo creo que ya llega el momento de meternos en la conferencia. Una conferencia que tiene como título, pues ¿cuál es la mejor pregunta en el coaching? Sin duda, un título ambicioso, un título también para llamar la atención y no dejar indiferente, y un título que lo que esconde, sin lugar a dudas, es una opinión personal basada en mi propia experiencia y en mis propios aprendizajes, con la intención de compartirlo para que aquellos que se dediquen a esto y les pueda venir bien algún concepto que aparezca aquí, pues que evidentemente lo hagan suyo. No es, por supuesto, dogma de fe lo que voy a compartir, aunque sí es dogma de fe para mí, evidentemente. Bien, pues comenzamos. Y para comenzar, yo me gustaría plantearos una pregunta a vosotros, de forma que luego al final, cuando se abra ese espacio,
de compartir, podáis darle salida, ¿no? Y es precisamente la que aparece ahora mismo. Que penséis cuál es la mejor pregunta para vosotros, para vosotras, que podemos hacer en el mundo del coaching. Y esto va dirigido especialmente pues, para los alumnos que se están formando y para aquellas personas que ya son coach. Para aquellas personas que es su primer contacto quizás con el coaching, pues bueno, tendrán que esperar un poco al final para darle sentido a esta pregunta. Y vamos a comenzar, pues evidentemente, pues acogiendo una palabra que está en la propia pregunta, que es coaching, y definir coaching. Pues coaching tiene muchas definiciones. De hecho, ya hemos visto una que nos la ha facilitado la ICF, ¿no? A nosotros en EFIC, en la Escuela de Formación Integrada en Coaching, y para mí en particular, el coaching el coaching tiene una definición bastante amplia, no se podría resumir en una frase. Y si me permitís, pues bueno, pues la voy a compartir. Para nosotros el coaching es un entrenamiento personal y confidencial en el que una persona, coach, acompaña a otra coachee o a un equipo o a una organización a la consecución de un objetivo, a la mejora de unas habilidades, a la superación de unos obstáculos, poniendo en práctica para ello, una metodología muy concreta, muy efectiva, unas competencias muy determinadas en forma de habilidades de cara a favorecer ese aprendizaje en el coachee y por supuesto unas herramientas para acompañar a ese coachee. Teniendo como fin último, para nosotros el coaching tiene como fin último crear un espacio, generar un espacio de crecimiento para con el coachee o cliente. Un espacio de crecimiento basado en la generación de una conversación con el cliente, una conversación bella, como pudieran decir los filósofos. Una conversación en la que se produzcan por parte del coach preguntas poderosas. Ahora bien, ¿cuándo una pregunta es poderosa? Pues a nuestro juicio una pregunta es poderosa cuando facilita que el coachee, el cliente, dé una respuesta poderosa. ¿Y cuándo una respuesta es poderosa? Pues una respuesta es poderosa cuando precisamente la información que sale del propio coachee es nueva para él. Es una información nueva, orientada al objetivo y que sin duda le hace saber más acerca de él, de su entorno y de su objetivo, le hace saber más que lo que tenía cuando empezó la sesión. Es decir, el objetivo es elevar el grado de consciencia, de conocimiento, de autoconocimiento de nuestro coachee en relación a un objetivo. Un grado de consciencia que contenga un mayor contenido en recursos, en informaciones valiosas para él. Ahora bien, ¿cómo podemos acompañar a una persona a eso? Si se supone que todos sabemos lo que sabemos. Y es así y también no es así, es decir, sabemos lo que somos conscientes, pero no sabemos lo que no somos conscientes. Tenemos una gran cantidad de información inconsciente que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida y que dada la capacidad de procesamiento de nuestro cerebro, pues podemos decir que no somos capaces de procesar un 90 y pico por ciento de toda la información que recibimos a través de los sentidos. Cuando dormimos, a través de la vigilia, de los movimientos REM, de los ojos y produciéndose la estimulación bilateral de los hemisferios, hay una parte de esa información inconsciente que pasamos al consciente, pero sigue siendo mínima. Es decir, tenemos una inmensa librería llena de libros que son informaciones, experiencias, recursos que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida, que no tenemos a nuestro alcance a priori, sino hay un trabajo de búsqueda. Y ese es el objetivo del coach, acompañar a nuestro cliente en esa búsqueda, en su particular librería, en esa búsqueda de ese libro que contenga la información valiosa de cara a un objetivo. Todos respondemos rápidamente a cuál es nuestro nombre, a cómo nos encontramos, de dónde nacimos,
Respondemos rápido porque es información que tenemos muy reciente, es decir, es información que tenemos consciente. Ahora, cuando ya nos preguntan, nos hacen preguntas como quiénes somos, cuál es el legado que nos gustaría dejar, cuáles son las potencialidades que aún quizás no hemos explorado. Evidentemente, esa información no la tenemos al alcance. De ahí que pensemos, de ahí que reflexionemos y de ahí que tardemos más en contestar. Y ahí es donde está el coach, acompañando a ese coachee o a ese cliente a encontrar esa información que le aporte un mayor acercamiento hacia sus objetivos. De ahí que yo me atrevería a decir, y algún compañero coach me podrá, me podrá llamar la atención, que me disculpe, es mi opinión, pues me lleva a decir que realmente los coach no hacemos preguntas poderosas. No, yo no creo que yo particularmente haga preguntas poderosas. Yo hago preguntas, algunas veces más, otras veces menos. Algunas veces más bonitas, otras veces menos bonitas. Pero no puedo decir yo que sean poderosas. Quien dice que es poderosa es mi coach y mi cliente porque aporta una respuesta que le es válida para él. Ha habido múltiples ocasiones que a priori una pregunta que yo pudiera creer que era una pregunta bonita, bien formulada, con la entonación adecuada, breve, etcétera, pudiera ser una pregunta que llevara al coachee a un mayor grado de conocimiento. Y la sorpresa ha sido que no, que la respuesta, la pregunta no ha sido comprada porque la respuesta no ha sido realmente llamativa para él mismo. En cambio, otras preguntas, lejos de parecerme a mí poderosas, han sido compradas por el cliente y han sido realmente momentos fantásticos de toma de conciencia. De ahí que yo crea que realmente no somos nosotros, coach, los que hacemos preguntas poderosas, sino que es el cliente el que con su respuesta nos facilita ese beneplácito de poder decir que una pregunta que hacemos es poderosa. Y hablando de preguntas, a mí me viene el compartir con vosotros, pues cuando nos hablan de, pues esto del coaching, de dónde viene, cuál es el origen, ¿no? Y evidentemente dentro del campo de lo que es mi opinión, para mí el coaching tiene un origen muy claro, que es este señor que es Sócrates, año 400 y algo antes de Cristo, que nos habla y nos dice cuestiones como que todos tenemos conocimiento en nuestro interior, y que una vida sin examen pues que no merece ser vivida y que para conseguir ese conocimiento, para vivir esa vida, él propone el método socrático, un método basado en dos etapas. Una etapa primera, la ironía no entendida como en el concepto que tenemos ahora o que solemos usar ahora, sino la ironía entendida como esa etapa en la que uno se da cuenta que hay algo que no sabe, es decir, es la etapa del sé que no sé. O sea, acabo de darme cuenta que hay algo que no sé, con lo cual ya estoy en la mejor predisposición para aprender. Si yo no sé que no sé algo, no voy a tener inquietud por aprender nada, evidentemente. Y luego, por supuesto, el arte de la mayéutica, el arte de la pregunta. Y para mí en particular esa es la principal herramienta que hay en el coaching, el arte de la pregunta, el arte de crear una conversación bellísima con tu cliente que le aporte información a partir de la pregunta. Ahora bien, ¿qué tipos de preguntas? Pues evidentemente no todas las preguntas serán válidas. Sí que es cierto que yo cuando recuerdo a los filósofos, o me los imagino, en esos paseos con la túnica blanca, con sus discípulos ahí escuchando y preguntando, me vienen muchas sesiones a la cabeza y es que realmente para mí hay una equivalencia muy clara entre el coach y el filósofo, con diferencias evidentemente, ¿no? Y en concreto con Sócrates, que decía que él prefería no enseñar, sino facilitar el aprendizaje, pues quizás más aún, empatizo particularmente con ese concepto. Y hablando de este origen, pues decir que el coaching, y para terminar con esa definición, pues se diferencia también o se asimila, pero sobre todo tiene a otras disciplinas, pero sobre todo tiene tres características muy importantes para nosotros, que es un coaching socrático, el que nos gusta hacer a nosotros,
que es un coaching muy enfocado al futuro, en el que siempre hay acción y por supuesto en el que no hay directividad. Para nosotros el coaching es no directividad, es cero directividad. Es minimizar al máximo incluso la parte más inconsciente que pueda haber que pueda llevar a hacer una pregunta u otra. Para nosotros eso es coaching en estado puro y para nosotros eso es coaching que permite acompañar o es coaching el arte del acompañamiento. Ahora bien, podemos hablar también y continuar con la pregunta y podemos hacer un guiño a una persona que desgraciadamente pues ha fallecido hace una semana y también como tributo a él por todo lo que ha aportado y por todo lo que ha significado y también para uno que está aquí hablando, que es John Whitmore. John Whitmore decía, la reflexión nace y toma forma a partir de las preguntas. Es decir, las preguntas son disparadores de zonas de reflexión para quien las responde. Y a título de ejemplo, él en su libro siempre dice, cuando preguntas a una persona por algún otro problema, pues invita a responder no o a lo mucho sí. Pero cuando en cambio preguntas qué otros problemas podría haber, ahí ya lo que la persona seguramente haga sea qué pensará, qué reflexionará. Y ese es el gran objetivo del coaching. Y bueno, ¿y cuál es, pues, entonces, para uno que habla aquí, la mejor pregunta en el mundo del coaching? Pues antes de contestaros, permitirme que hablemos un poco de la pregunta en sí, ya que es al final la protagonista de esta conferencia, la pregunta, el arte de la mayéutica. Nosotros entendemos que la pregunta hay que mirarla desde un punto de vista de lo que es su forma y su fondo. En cuanto a la forma, pues las preguntas entendemos que han de ser breves, 5, 6 palabras, cuanto más breve mejor, para lograr el mayor impacto posible, para lograr ese impacto mientras nuestro cliente está atendiendo, no facilitar que se produzca la dispersión, la falta de atención en él, pues porque hagamos una pregunta muy larga en el tiempo. Preguntas breves, preguntas claras, concisas, retadoras, desafiantes, que tengan incluido ese punto también del desafío, de la motivación, positivas, etcétera. Son características que para nosotros son fundamentales a la hora de hacer preguntas, que luego serán poderosas si nuestro cliente le otorga ese beneplácito. Por supuesto, neutrales, es decir, para nosotros el coaching en estado puro es no directividad. Y eso implica que con la pregunta no vaya incluido ningún tipo de opinión. Podríamos hacer una pregunta del estilo, ¿por qué no vas a hablar con tu padre? Es una pregunta que siempre hago en mis cursos, ¿eh? O sea, es un ejemplo. Evidentemente es una pregunta y no del todo larga. Si bien lleva incluido un juicio, lleva incluido una opinión, lleva incluido un consejo, no sería una pregunta válida para nosotros, sería más bien una pregunta válida, ¿qué es lo que te apetecería? ¿Qué es lo que podrías? ¿Qué es lo que vas a hacer en este sentido? Y por supuesto, preguntas abiertas, que quizás es de las cuestiones más difíciles que haya al comienzo de una formación como coach, porque no estamos acostumbrados a hacer preguntas abiertas, solemos hacer preguntas cerradas. Digo solemos porque hay evidentemente casos distintos. Ahora bien, ¿por qué solemos hacer preguntas cerradas más que abiertas? Teniendo en cuenta que una pregunta cerrada es la que te permite dar dos respuestas. En verdad, estás facilitando un dilema entre un sí y un no, mientras que la respuesta abierta ofrece un abanico muy amplio de posibilidades de respuesta. ¿Por qué solemos hacer más preguntas cerradas? Pues porque normalmente la pregunta cerrada implica menos tiempo de respuesta. Es decir, si por ejemplo yo estoy con un ejecutivo y yo le pregunto en relación a un conflicto que tiene con un compañero, ¿te gustaría hablar con él? La respuesta es sí, no, y es rápida. Si me dice que sí, ¿lo harás mañana? La respuesta es rápida, sí, no. Si me responde que no, si le pregunto de nuevo, ¿lo harás pasado? Si me responde que sí, pues le podré decir, ¿lo harás en el bar? ¿Lo harás en la oficina? Es decir, son preguntas que tienen una respuesta rápida, requiere de poco tiempo para contestar. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que realmente el que está llevando la dirección es el que pregunta.
porque yo no le estoy dando no le estoy dando a elegir, le estoy dando a elegir entre dos opciones, es decir, le estoy presentando, como decía antes, un dilema, pero le estoy limitando a que plantee otras opciones a llevar a cabo, en este caso, con el compañero. Ahora bien, solemos hacer más preguntas cerradas porque requieren menos tiempo a la hora de contestar y no solemos tener tiempo. ¿Por qué también solemos hacer más preguntas cerradas? Pues porque la pregunta cerrada lleva más de nosotros que la pregunta abierta. Cuando preguntamos de forma cerrada, podemos dirigir perfectamente hacia donde queremos llevar a otra persona. Pensamos que nuestra opinión es la válida, con lo cual nos es más fácil llevar a la persona hacia ese sitio, ya que no exploramos otras opciones que para nosotros puedan ser, pues, o bien inverosímiles o bien poco probables. En este caso anterior, cuando yo le he preguntado al ejecutivo si quiere hablar con su compañero, pues yo le he omitido la posibilidad de si quiere primero pensar qué le va a decir, o he omitido la posibilidad de que él pueda también plantearse si quiere, por ejemplo, reunirse con todo el equipo antes de hablar con él, etcétera. Y por último, ¿por qué también preguntas cerradas solemos hacer más que las abiertas, a pesar de que las abiertas tienen mucho más potencial? Pues porque la pregunta cerrada tiene menos incertidumbre. Es decir, yo cuando hago una pregunta cerrada tengo capacidad para prever cuál es la respuesta. Al fin y al cabo no es muy difícil, es un sí, un no, un blanco, un negro. Pero cuando yo hago una pregunta abierta no sé qué me va a responder. Con lo cual, la posibilidad que tengo de tener preparada otra pregunta es más difícil. Es más fácil cuando yo preveo si la respuesta va a ser una u otra, a cuando no sé si va a ser una respuesta entre 20, por ejemplo, que pueda haber. De ahí que tendamos más a hacer preguntas cerradas a preguntas abiertas. ¿Qué ocurre? Que con la pregunta cerrada quien dirige es el que pregunta, especialmente. En la pregunta cerrada llevamos consciente o inconscientemente, queriendo o sin querer, de forma intencionada o no intencionada, con amor o sin amor, llevamos al cliente hacia un sitio que nos es muy afín a nosotros que preguntamos, pero que quizás no le sea afín a él. Cuando hablamos que el coaching es un acompañamiento para que nuestro cliente explore sus propios recursos, explore su propio camino, es porque solemos hacer preguntas abiertas. Diría no, hacemos preguntas abiertas. ¿Habrá alguna pregunta cerrada? Pues sí, si bien no más de quizás 2 o 3, por lo menos para el que habla en toda una sesión de 1 hora, hora y 20. No hace falta hacer preguntas cerradas, salvo en casos muy, muy, muy puntuales. Ahora bien, si hay algo importante en la pregunta, es la comunicación no verbal. Ya sabemos, creo que todos, que el impacto de la comunicación no verbal es mayor que el de la comunicación verbal. El peso de la entonación, por ejemplo, es tremendamente mayor en el cliente que lo que son las palabras. No es lo mismo decirle a una persona, oye, Antonio, ¿qué tal te sientes? A decirle, disculpa, Antonio, ¿qué tal te sientes en este momento? Es la misma pregunta, si bien la forma de hacerla es muy distinta. Tanto el tiempo que tardamos en hacerla, tanto la entonación que hacemos, tanto el juego que hacemos con las sílabas, con acentuando más unas, menos otras, modulamos la voz, jugamos. Todo eso es impacto en el cliente. De forma que la entonación es vital a la hora de preguntar. Cuando hablamos de desarrollar el arte de la mayéutica, no solo estamos hablando en hacer, desde un punto de vista lingüístico, hacer preguntas correctas con un lenguaje determinado, sino con un lenguaje no verbal también determinado. Eso es lo que va a calar más en nuestro cliente. Y por supuesto, esta comunicación no verbal no será igual cuando empecemos una sesión a cuando estemos por la mitad, a cuando la terminemos. Cuando la estemos terminando y estemos llegando a la plantación, pues seguramente la entonación tenga que ser una entonación un poco más altiva, más rápida, más acelerada, más estimulante, más empoderada, con el objeto de facilitar todo esto en el propio cliente y que aparezca, y facilitar que aparezca la proactividad en él. Ahora, si estamos hablando de bloqueos, si estamos hablando de la etapa de la realidad, pues quizás aquí sí que haga falta
un espacio más para la reflexión, haya que calmar un poco más nuestra modulación, tengamos que hacer uso más de la respiración, de respiraciones profundas, de forma que el cliente también nos vea, nos sienta y haga también que a través de las neuronas espejo también él pueda acercarse a ese punto de tranquilidad desde el cual la reflexión es más sencilla y más cercana. Y en cuanto al fondo, pues hemos hablado de la forma, ahora también es importante el fondo. Si bien, si me disculpáis, algo también importante para hacer preguntas abiertas es cómo comenzamos la pregunta. Y esto es un pequeño truco que lo tenía aquí, no sabía si lo iba a poner y sí que lo había puesto. Y es, si la pregunta la empezamos por un verbo, chicos, amigos, amigas, hagamos lo que hagamos, la pregunta va a salir cerrada. Si la pregunta la hacemos empezando por un verbo, la pregunta va a salir cerrada. Pero si la hacemos con un comienzo, como el qué, el cómo, para qué, por qué, o dónde, o quién, o cuándo, o hasta qué punto, o el y qué más, etcétera, eso nos llevará a una pregunta abierta. Y si veis, aquí mismo acabo de poner el para qué y el por qué, ¿no? Hay compañeros que hablan son más proclives a hablar, a decir que el por qué no se puede hacer, y otros pues estamos más en la línea de que el por qué eso es una pregunta más que en algún momento puede ser bien usada, si bien no es una pregunta para usar mucho. ¿Y por qué? Pues porque el por qué normalmente lleva más al pasado, el por qué lleva más a la justificación, al argumentario y quizás más a la reactividad. Pues oye, ¿por qué hiciste esto? Pues porque pienso, porque creo, etcétera. No siempre, no siempre, pero sí en algunas ocasiones. En cambio, el para qué es una pregunta que trae normalmente como respuesta valores. Es una pregunta que acerca al cliente al futuro, es una pregunta que suele traer elementos motivacionales para el cliente, etcétera. ¿Qué ocurre? Que igual que con las preguntas cerradas, estamos más acostumbrados a hacer preguntas de por qué que del para qué. Es más, muchas veces en las sesiones de coaching preguntamos con el para qué y la primera respuesta que nos viene es el por qué. Y debemos de, haciendo un buen uso del momento y también de nuestro silencio, pues volver a repetir la pregunta del para qué. Y como decía, estamos hablando de la forma, ahora, ¿qué hay del fondo? Pues bueno, el típico iceberg, ¿no? Donde veis los niveles neurológicos del ser humano, donde la parte visible por encima del agua es la parte consciente del ser humano y la parte por debajo del agua es la parte inconsciente o más inconsciente. Y a la derecha tenéis qué es lo que hay en cada parte. Pues evidentemente en la parte visible está nuestro entorno y nuestro comportamiento. Somos conscientes de nuestro entorno y de nuestro comportamiento. ¿Qué es lo que empieza ya a ver en esa parte más inconsciente? Pues ciertas habilidades que tenemos o capacidades y emociones. Si seguimos bajando nos encontramos con creencias, no siempre conocemos nuestras creencias al 100%, esos valores, a veces algunos desconocidos, otros creemos que los conocemos y de repente nos damos cuenta un día que no los conocemos, no los conocemos tan bien. Nuestra propia identidad, el quiénes somos, también pregunta como que invita a la reflexión profunda y por supuesto una de las últimas preguntas o la última más espiritual, más transpersonal, pues el para quién hacemos lo que hacemos o cuál es el legado que nos gustaría dejar. Sin duda una pregunta que nos lleva a otro nivel y que nos hace conectar con algo muy profundo de cada uno de nosotros. Si os dais cuenta, a la derecha también aparecen preguntas, comienzos que nos van a permitir ir a explorar, facilitar que nuestro cliente explore en cada área. Es decir, nosotros con el cliente debemos de ser unos exploradores de esa parte más inconsciente suya, de forma que entre en contacto con ella y a través de su propia reflexión, después de nuestra pregunta, obtenga información nueva para él. ¿Cómo trabajar las creencias? Pues evidentemente si preguntamos con el por qué seguramente aparezcan creencias. ¿Cómo trabajar los valores? Pues seguramente si preguntamos con el para qué aparecerán valores y así, etcétera, etcétera. Teniendo claro siempre que cualquier cambio que se produzca en niveles inferiores provoca cambios hacia niveles superiores y cuanto mayor sea el cambio a nivel inferior,
mayor será la permanencia de ese cambio. Un cambio a nivel del comportamiento provoca cambio en el resultado, si bien suele ser más temporal que permanente. Un cambio a nivel de valores de creencia supondrá un cambio en resultado más permanente. ¿Qué ocurre? Que no suele ser igual de fácil hacer un cambio en comportamientos que en creencias. No suele ser igual de fácil tomar conciencia de un comportamiento que nos pueda limitar a tomar conciencia de una creencia que nos pueda limitar. Y para terminar esta parte, pues permitirme 5 recomendaciones interesantes a la hora de hacer preguntas. La primera es, probemos a repetir la última palabra que nos diga nuestro cliente, cambiando la entonación y haciendo de esa última palabra una pregunta. Normalmente las personas, según una amiga y mentora que tuve, normalmente las personas tenemos un GPS en las últimas palabras. Un GPS que nos indica a los coaches por dónde nuestro cliente puede ser que quiera continuar. Para eso tenemos que estar muy atentos, estar muy presentes y tener una gran escucha para coger esa última palabra y devolvérsela en forma de pregunta. Otro consejo es estar atentos, estar presentes, estar con la escucha muy activa y tomar nota de aquellas palabras que se puedan repetir en el discurso de nuestro cliente. ¿Para qué? Para devolvérselo en forma de pregunta. Si un cliente a lo largo de su verbo o de su discurso nos repite bastantes veces la palabra, por ejemplo, tiempo, 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 o dudas, 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 quizás una pregunta que luego pueda ser poderosa, pudiera ser dudas, tiempo, y eso acompañado con una gesticulación correcta, con una comunicación verbal correcta, va a ser entendido rápidamente como una pregunta por parte del cliente. Y fijaros, estamos hablando de hacer una pregunta con una palabra, ya ni con 5 ni con 6, con una. Otro consejo, pues coger la palabra clave, por ejemplo, dudas, tiempo, y hacer una pregunta sobre esa palabra de esta manera, quizás. ¿Dudas? ¿Qué dudas? ¿Tiempo? ¿De quién? El tiempo. ¿O qué tiempo? Es decir, coger la palabra clave y sobre esa palabra clave preguntar. Otro consejo quizás sería, pues, que cuando preguntemos, demos el poder, empoderemos a nuestro cliente. Y eso lo hacemos sin meternos nosotros en la pregunta. Es decir, quizás sea recomendable dejar fuera la primera persona del plural, dejar fuera el, oye, ¿qué vamos a hacer? Oye, ¿y cómo nos sentimos? Oye, ¿y en qué creemos? ¿Y qué tal nos ha ido? Todas esas preguntas que a veces las hacemos con la intención de estar muy cercanos al cliente, al final la sensación que vamos a producir es que nosotros también estamos inmersos en el proceso como clientes, y no es cierto. Nosotros estamos inmersos en el proceso como coach. Debemos de trasladarle a nuestro cliente que es él el responsable de su propio proceso. Y por último, algo fantástico que no me cansaré particularmente de hacer en mis sesiones, y es demostrar el respeto hacia el cliente y pedir permiso. Es decir, es muy ecológico cuando haya preguntas sensibles o cuando haya momentos de dificultad para nuestro cliente, hacer uso de coletillas que tengan que ver con el permiso, del estilo, si me permites, eh, si pudiera continuar, coletillas que hagan ver a nuestro cliente que somos conscientes del momento y que como tales le estamos pidiendo permiso para continuar o para hacerle incluso una pregunta. Eso va a demostrar mucha presencia y mucho, mucho respeto. Y llegados aquí, ¿cuál es la mejor pregunta en el coaching? No sé si hay inquietud por saberla. ¿Hay alguien que quiera opinar a través de alguna pregunta o en el chat o levantando la mano para yo saber si realmente hay inquietud? Quizás a lo mejor no la haya y no haga falta responderla.
Bueno, ya veo que van apareciendo ya algunas manos y algunas preguntas. Bueno, veo compañeros que hablan de que la pregunta más poderosa puede ser ¿qué es lo que quieres? Pues sin duda es una pregunta muy poderosa porque al fin y al cabo es como plantearle al cliente cuál es el objetivo, ¿no? Por otra parte, hay una persona que habla de qué es lo que quieres o el para qué. El para qué es genial porque aparece la motivación. Hay otra persona que habla de que el cliente no se hace a sí mismo. Pues genial, esa pregunta es muy buena. Decirle, oye, ¿qué pregunta es la que no te has hecho hasta ahora? ¿Y cuál es la pregunta que te podrías hacer ahora? Incluso también le podríamos decir, oye, ¿cuál es la pregunta que siempre ha estado ahí y que nunca has respondido? Genial, ¿qué más, qué más? ¡Wow! ¿Cuántas? Otra es, ¿y tú qué quieres? Dice una compañera que no cree que haya una pregunta en concreto, pero aquella que tiene por respuesta algo como me acabo de dar cuenta de, pues sí, evidentemente esa es la respuesta ideal, ¿no? Cuando un cliente dice me acabo de dar cuenta de, ahora, ¿cómo facilitar eso? Está esto bien, ¿eh? El ¿y qué más? ¿No? Habla una compañera de ¿y qué más? Genial. Esa pregunta además nos saca alguna vez alguna situación complicada que no sabremos qué responder, ¿no? Oye, ¿y qué más? Pero no, esa pregunta es muy potente. ¿Y qué más? Siempre hay algo más. Los coaches debemos de ser exploradores de la inquietud. No nos debemos de conformar con lo que nos diga. Pues para un servidor, y ya veo que aquí alguna alumna ya me lo está compartiendo, ¿eh? Veo que hay otra pregunta que es ¿qué te apasiona? ¿Qué significa para ti? ¡Wow! ¡Qué calidad de aportaciones! Pues amigas, amigos, para mí la principal pregunta que hay en el coaching, la pregunta que quizás mayor información pueda facilitar al coachee en su proceso de desarrollo, y eso sí, requerirá que se haga de la forma más adecuada posible con la comunicación no verbal más pertinente en ese instante y nos va a requerir de nuestra mayor presencia, es el silencio. El silencio. Siento si os he defraudado, espero que no. Permitidme que me explique. El silencio es una demostración de generosidad, a mi juicio, tremenda por la otra persona. Un silencio rico en presencia, un silencio rico en generosidad, un silencio rico en amor hacia lo que la otra persona está haciendo, es tremendo. Cuando damos un silencio, cuando nos permitimos estar en silencio, no es ni más ni menos que facilitar, crear un espacio en el que el cliente pueda escuchar el eco de sus palabras. Creamos un espacio en el que el cliente, a partir del eco de sus palabras, sea capaz de incluso vislumbrar la pregunta que vendría a continuación que más le encajaría. Y por supuesto, creamos un espacio en el que el cliente no solo encontrará esa pregunta, sino que encontrará su propia respuesta. Facilitamos que el cliente entre en un proceso de autorreflexión acompañado por nosotros que no se suele dar normalmente y habitualmente. A veces creemos que el silencio es un acto de ignorancia. Estar callados puede ser no saber de algo. Creedme que para mí, en el coaching, estar en silencio, un silencio de compañía, un silencio presente, es el mayor gesto de sabiduría que podemos darle a un cliente. Es un momento en el que le estamos diciendo, estoy aquí, soy consciente del momento en el que estás y respeto el momento y te invito a que explores en tu propio autoconocimiento. Si en algún momento me necesitas, no te preocupes que voy a estar aquí. Es una manera de hacer una demostración de generosidad, como dije antes, tremenda. Si me permitís también compartir una pequeña apreciación, yo particularmente me formé en el año 2008 y yo recuerdo mis primeros inicios en este mundo y bueno, yo tiraba de las herramientas porque en una sesión de una hora, hora y 20, pues mi propia inexperiencia me llevaba a prepararme al máximo las sesiones, ¿no? Cauto de mí e ignorante. Y eso implicaba pues prepararme ciertas herramientas. ¿Por qué? Pues porque la herramienta al fin y al cabo
evitaba quizás lo que yo le llamo el cuerpo a cuerpo, ¿no? El estar ahí presente con la pregunta, la respuesta. Porque para mí era muy difícil encontrar la pregunta adecuada. Al principio yo me ponía delante de un cliente y no encontraba la pregunta, me perdía. Mis ojos recorrían todo el espacio buscando esa pregunta que no aparecía y por supuesto me perdía todo lo que mi cliente me decía. Así era el resultado de las primeras sesiones, evidentemente. De repente llegó un día, por decir que fue un día, pero en realidad no fue un día, fue un momento que no sabría dónde ubicarlo, en el que ya las preguntas empezaban a aparecer. La presencia, la escucha, favorecía que la pregunta apareciera pues en mí, ¿ya? Y yo se la devolvía al cliente. Y el cliente era el que con su respuesta pues ya diría si era poderosa o no. Pero la pregunta ya llegaba, o era, si me permitís la expresión, era un momento placentero porque realmente se tomaba conciencia de lo bonito que era esto de hacer coaching, ¿no? De facilitar ese espacio de crecimiento. ¿Qué ocurre? Que de repente, en otro momento posterior, fue muy curioso porque ya la pregunta no es que viniera, y esto lo repito siempre en los cursos, en las conferencias, es que la pregunta me la daba el cliente. Es como si el cliente en su discurso me estuviera entregando en una bandeja la pregunta para que yo se la hiciera. Evidentemente, la escucha, la presencia, todo lo que se creaba alrededor de él, entre ambos, lo que creábamos, era lo que hacía que yo viera la pregunta en una bandeja. Tan solo tenía que coger la pregunta y devolvérsela. Y era genial porque encajaba perfectamente. Ahora bien, también me gustaría compartir algo y es que he sentido que ha habido un cuarto momento, no sé si habrá en el futuro más, que es cuando no es que el cliente te dé la pregunta, es que el cliente en su propio desarrollo y en su propio discurso se hace la pregunta y se la responde. Y ni siquiera debemos de interrumpirle con ninguna pregunta, ni hablar. Tan solo tenemos que estar allí presentes, acompañándole a través de muchísimas maneras que la comunicación no verbal nos permite, como puede ser a través del parpadeo, del asentimiento, de la respiración, de leves movimientos corporales, con los ojos, etcétera, con leves sonrisas. Hay múltiples maneras de acompañar y de demostrarle que estamos dentro de la sesión sin tener que hablar, ya que es el cliente el que en su discurso va hablando, se va haciendo las preguntas y se la va respondiendo. Evidentemente, esa es la mejor pregunta, esa es la mejor respuesta. Y normalmente esa pregunta y esa respuesta suelen ser poderosas porque él mismo le otorga el galardón a su propia pregunta de que es una pregunta poderosa. Y es fantástico esa evolución, ya que a veces creemos que para poder demostrar al cliente que hacemos coaching o que sabemos, debemos de preguntar. Creedme que creo que no. Demostraremos que hacemos un buen coaching, demostraremos que hacemos coaching a nuestro juicio en estado puro, que es lo que solemos hacer nosotros desde FIC, cuando el cliente sale de la sesión diciendo, la verdad que no sé por qué, pero cada vez que estoy contigo es como que me encontrara muy a gusto y yo mismo fluyera. Y fluyera hablando de mí, de lo que me limita, de lo que me apasiona, de una manera fluida. Incluso me pregunto cuestiones que hasta ahora no me lo había preguntado. Incluso encuentro respuestas que hasta ahora nunca las había encontrado. Y no sé, no sé cómo lo haces. Y realmente poco podemos decirle a la persona, salvo que gracias por el feedback, gracias por su generosidad a la hora de compartir durante la sesión con nosotros y gracias también por querernos dar ese feedback que sin duda es la mejor manera de saber si hacemos bien una sesión o si la sesión no ha sido lo que nos hubiera gustado ser. Y, y por mi parte, amigas, amigos, pues nada más acerca de esta conferencia en la que hemos hablado de cuál es la mejor pregunta, a mi modo de ver, evidentemente, dentro del mundo del coaching. Queda aproximadamente unos 15 minutos que me gustaría pues compartir con vosotros para
responder alguna cuestión, para acercar mi opinión o mi opinión acerca de alguna situación que se os haya dado. Incluso si queréis también hacer algún pequeño ejercicio de cómo podríamos hacer distintas preguntas de una misma pregunta, es decir, cómo poder buscar preguntas parecidas a una que quisierais plantear. Estoy abierto a lo que queráis que hagamos en estos 15 minutos. Tan solo necesitaría que me hicierais llegar la pregunta a través bueno, de la opción que hay aquí en la webinar y estaré encantado. Y si, por supuesto, si queréis hablar, pues levantar la mano y os busco y os doy micrófono. A ver, veo por aquí a Aurelio Cortés. Voy a probar si es de ahora la mano. Hola, Aurelio. Hola, Aurelio. Aurelio. Creo que no. Aurelio. Bueno, hay otra mano que es Elena. Voy a ver si la mano es de ahora, Elena, o es anterior. No puedo activarte, Elena. Lo siento, no sé por qué. A ver, hay otra mano aquí que es la de Ignacio Pérez. Hola, Ignacio. Ignacio. Bueno. Ignacio. A ver, Candela, a ver si contigo tenemos suerte. Hola, Candela. ¿Sí, me oyes? Hombre, sí. Lo hemos conseguido. Sí, bienvenida, Candela. Gracias por participar. Nada, muchas gracias a ti. Es que, fíjate, no me ha quedado claro cuando Sí, has dicho que es igual de fácil, que no es igual de fácil cambiar un comportamiento que una creencia. sí. Yo no me ha quedado claro cuál para ti era la más difícil, Ah, porque yo disculpa. tengo mis dudas. Para mí, y es una opinión, suele ser más complicado el cambio de creencias, en el sentido de que normalmente las creencias son más difíciles primero de identificar, porque están más en un plano, algunas más inconscientes, porque lo mezclamos creencias y realidad de una forma muy fácil. Y luego porque las creencias normalmente las tenemos instauradas desde hace ya, en ocasiones, mucho tiempo, cuando a lo mejor los comportamientos son más conscientes y bueno, y al ser más conscientes, pues pueden ser más fáciles de cambiar. No estoy diciendo que sean fáciles ni uno ni otro, ojo, eh. Estoy diciendo Sí. que para mí es más difícil identificar una creencia limitante o un comportamiento limitante y el cambio pues suele llevar más dificultad cuando es una creencia que un comportamiento. Claro, lo digo solamente porque en alguna sesión alguien te dice, pues es verdad, me acabo de dar cuenta, es que lo he heredado de mi padre o de mi madre, a saber ahora si soy capaz de poner en marcha, activar este otro comportamiento. Entonces yo a veces por eso he tenido la duda, ¿no? De saber, claro, Bueno, si el cliente te dice lo he heredado de mi padre, y si me permites que aporte aquí varias preguntas de forma rápida por una cuestión de tiempo, ¿eh? ¿Me permites, Candela? sí, sí, por favor, por Pues yo le supuesto, nada más. preguntaría concretamente qué es lo que has heredado de tu padre, cómo sabes que ha sido herencia de tu padre, en qué momento sientes que por primera vez esa herencia estuvo presente en ti, de qué manera crees que esa herencia se ha bueno, ha influido en tu vida, cómo te hace sentir pensar así, qué emoción es la que te hace sentir y cómo es tu comportamiento cuando te sientes así, de qué manera esa creencia pues está influyendo en tu comportamiento y si quisieras obtener un resultado diferente, cómo tendrías que comportarte y qué creencia crees que es la que te ayudaría a comportarte así. Y de hecho, ¿en qué momento también, incluso de esa zona en la que te has ubicado para hablar antes de esa creencia, en qué momento ubicarías algo que demuestre que esa nueva creencia es cierta? Por supuesto, estas son preguntas que haría más corto, de una forma más corta, porque necesitaría escuchar al cliente. Pero bueno, Qué barbaridad, qué rápido eres, muchísimas gracias. serían unas cuantas Qué rápido, preguntas como para trabajar eso, ¿no? sí. Muy bien. ¿Algo más, Candela?
Nada más, muchísimas ¿vale? gracias, muy amable, gracias. A ti, a ti. Vale, voy a ver si hay otra pregunta por aquí. A ver, voy a buscar. Veo que algunas por preguntas sí, prefiero levantar. Creo que hay una de Víctor Manuel. Pimienta, Víctor, hola. Hola Pedro, ¿me oyes? Hombre, a ti siempre te escucho. Bienvenido, Víctor. Para mí es un auténtico placer, como ya sabes, oírte y aprender de tu maestría y de tu experiencia y de todo. Para mí es una maravilla, es una maravilla. Muchas Únicamente gracias. quería destacar, porque ha sido algo que no conocía y que me ha resultado una aportación muy enriquecedora, que es lo que has comentado las últimas palabras que dice el cliente cuando estás en la sesión, de ese GPS, de ese faro que te puede llevar hacia la siguiente pregunta y que además a ti te lo he visto hacer también. Entonces, pues me ha recordado esa herramienta, si se puede decir de alguna manera. Muchísimas, Solamente eso, o sea, muchísimas porque gracias. el tiempo es corto y solamente era eso. Darte las gracias, Pedro. Pues muchas gracias, Víctor, y yo os animaría a todos que pongáis en práctica, que lo probéis con algún amigo, con la pareja, con alguien, que cuando esté hablando, quedaros con las últimas palabras y preguntarle, y seguramente esa sea realmente la parte que más le interesa a esa persona que continuemos. Muchas gracias, Víctor. Si me permitís, quiero dar respuesta a todas las preguntas que han aparecido por el chat, ¿de acuerdo? Con lo cual las voy a decir y las voy a intentar ir contestando, ¿de acuerdo? Eh, a ver, que se... Bueno, alguna persona dice que la mejor pregunta dependerá del coachee y de la situación. Evidentemente, evidentemente, esto es una forma de plantear que el silencio es muy importante. Nunca, 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 ¿qué opinas? ¿Qué sientes? Lo que provoca un silencio no entendí esta pregunta. Me hablaban también de si la pregunta cerrada, si no se puede hacer en algún momento. Sí, la pregunta cerrada, claro que tiene también su sitio para generar o validar el compromiso, para confirmar que una paráfrasis, una repetición nuestra de lo que ha dicho es correcta. O sea que claro que también es muy potente la cerrada, pero sin abusar, dos o tres veces quizás. Veo aquí alguna pregunta más que es, ¿qué opinas? ¿Qué sientes? Son preguntas muy potentes, evidentemente, porque nos hace facilitarle que explore su pensamiento y su emoción. No, para mí, la herramienta más hermosa, poderosa, wow, no me imaginé, estoy de acuerdo, silencio. El coaching purista sin herramientas, el cuerpo a cuerpo es el más generoso y eficaz cuando uno está presente. Sin duda, Inmaculada, yo creo que el silencio unido a la presencia hace cambiar el momento y el lugar en lo que es una sesión de coaching. Es una opinión personal, ¿eh? A ver qué más. Me gustaría saber en qué situaciones puedo usar el por qué. Elena, pues a ver el por qué, en qué situaciones. Normalmente cuando entramos en que nos explica a lo mejor algún comportamiento y ya hemos explorado las emociones, pues a lo mejor ahí es el momento de preguntar un por qué, ¿no? ¿Y por qué? Si bien ha de ser después de haber explorado el para qué. O sea, con un cliente y los coaches ya sabéis que a través de la metodología del Grow, lo primero es explorar el objetivo. Entonces, lo primero es explorar el objetivo, el para qué, empoderar, acercar al cliente al objetivo, que lo saboree, que lo toque, que lo haga suyo, para después pasar a la realidad. Y ahí sí que aparece la pregunta en algún momento de qué está ocurriendo en este momento, qué es lo que está haciendo, qué es lo que hay detrás de ese comportamiento. Fijaros que el por qué se puede cambiar también por un qué es lo que hay detrás de ese comportamiento, por ejemplo, o qué es lo que te ha llevado a hacer esto en concreto, etcétera. Entonces el por qué sí que tiene su momento, si bien es mejor no usar mucho. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Bueno, veo ya que hay mensajes de felicitación, muchísimas gracias. Me preguntan, miren, ¿en qué sesión aproximadamente te empezaron a fluir solas las preguntas sin prepararlas? Miren, no te puedo decir en el momento, porque te mentiría, porque no lo sé. Es más, yo esto me he dado cuenta después ya de más tiempo. Yo en aquel momento no fui consciente. No te lo sé decir. Ahora, como consejo que me daría a mí mismo si estuviera en ese momento de mi pasado, es no centrarme en cuándo han de llegar o no llegar las preguntas. Las preguntas llegarán.
sino tener como foco mi cliente. Mi cliente es el rey o la reina para mí durante la sesión y eso requiere estar presente 100% con mi cliente, requiere estar atento, escuchando, poniendo mis sentidos a su servicio y poco a poco la pregunta irá llegando. Es cierto que teniendo muy claro que de los comienzos como el qué, el para qué, el quién, el dónde, el cómo, el por qué, pues son comienzos que me van a llevar a preguntas abiertas, teniendo claro el momento de la sesión en la que estoy dentro del Grow, todo eso al final va a ayudar, miren, pero yo creo que es interesante no centrarnos en cuándo llegarán. Gema, creo que te he contestado con lo de las preguntas cerradas, evidentemente para la pregunta, para el plan de acción, interesantísimo. A ver si se va a compartir la presentación. A ver, me pregunta Lola, ¿cuál es la mejor pregunta que podemos hacernos nosotros como coach para saber si el proceso está fluyendo a nosotros? Lola, qué gran pregunta. De entrada, si yo mismo, si tengo la inquietud de si el proceso está fluyendo, si tengo esa inquietud de hacerme esa pregunta, para ser generoso con nosotros mismos, también tener la inquietud de si el proceso no está fluyendo. Es decir, no decir que si no está o está. Debo de ser ecuánime. Yo creo que debemos de evitar nuestro propio juicio también. Debemos de apostar por nosotros mismos hasta el final de la sesión y que al final de la sesión, en ese momento en el que ya se ha cerrado el plan de acción, preguntarle a nuestro cliente qué tal te ha ido la sesión, qué destacarías de la sesión, qué te llevas de nuevo de la sesión y qué quieres hacer a partir de ahora, porque es él el que nos tiene que dar su primer feedback. Y luego ya sí nosotros, pues en base a hacer un ejercicio de autofeedback, pues hacer un escaneo mental de cómo ha ido la sesión, qué he podido hacer bien y en qué he podido o qué podría mejorar, ¿no? Ahora bien, Lola, por si te puedo ayudar, lo más interesante no es preguntarnos al final, sino preguntarnos al principio qué espera de nosotros el cliente. ¿Qué versión mía es la que espera mi cliente? ¿Cuál es mi mejor desempeño que le puedo dar al cliente? ¿Desde qué emoción mía es desde la que saldría ese desempeño? ¿Y qué hay en mi entorno y en mí que me facilita tener esa emoción muy cerca? O incluso cómo me gustaría a mí ser recordado por ese cliente. ¿Cómo me gustaría a mí que esta hora y 20 sea recordada por el cliente? ¿O qué lugar me gustaría que esta sesión, este momento, esta hora, qué lugar me gustaría que ocupara en la historia del cliente? Yo creo que sin duda son preguntas que no todas, pero con que nos hagamos una o dos antes de empezar, nos va a ayudar a partir de un sitio, tanto a nivel emocional como racional, que será o estará muy cercano a esa mejor versión que podamos dar. A ver, otra pregunta potente, ¿qué color tiene esa emoción? Evidentemente, ya cuando un cliente ya tiene una cierta madurez, Miguel Ángel, en vez del por qué, mejor en mi opinión decir cuál es la razón. Evidentemente, hay muchas maneras de preguntar el por qué. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La charla os la podemos pasar por WeTransfer o la subiremos, ya tenemos vuestro emails, no os preocupéis. Un momentito, por favor, que quiero atender a todos. Un segundito. ¿No? Una más, Gema, ¿cuál es? ¿Qué preguntas haces cuando un coachee se enrolla mucho en las respuestas y se dispersa, Gema? Pues mi primera pregunta es hacia mí mismo y es, ¿cómo sé yo que se está dispersando? Incluso, ¿cómo sé yo que está hablando mucho? ¿Respecto a qué está hablando mucho o respecto a qué no? ¿Cuál es mi criterio a la hora de valorar que está hablando mucho o está hablando poco? ¿Cuánto es el tiempo que yo determino que es el suficiente para ya que el cliente pare, ¿no? Si te das cuenta, Gema, todavía no te he contestado, porque para mí lo más importante es no pensar en lo que yo pienso, sino en lo que está pasando en el cliente. Cuando tú puedas sentir o tener esa intuición, yo creo que lo más sano, Gema, es trasladárselo al cliente con una pregunta del estilo, si me disculpas, ¿qué hay de nuevo en esto que estás diciendo? ¿O cuánto de nuevo hay para ti en esto que estás diciendo? De forma que ayudemos a reflexionar acerca del contenido de esa información. O incluso
Preguntarle si es algo que no tenga que ver con el objetivo, aparentemente, pues preguntarle, si me permites, ¿qué relación hay entre esto último y tu objetivo? Y quizás le ayudamos a enfocarlo. Si vemos que también pues puede ser mucho el tiempo, podemos hacer un cambio de roles, de sitio, para que el cliente se vea a sí mismo. Son diversas maneras, tendría que estar en la situación, pero yo creo que son diversas maneras. ¿Qué más cositas? ¿Qué más cositas? Querer es deseo, vas es compromiso. Miguel Ángel, no te entendí bien, sigo. Veo que ya algunas os estáis yendo, pues por mi parte creo que nada más. La conferencia la subiremos en alguna plataforma en EFIC y os diremos cómo conseguirla, amigas, amigos. No sé si hay alguna opinión más. Estoy viendo varios mensajes o muchos mensajes de agradecimiento. Pues muchas gracias a vosotros, a vosotras por acompañarme en esta hora. Me he querido ceñir al tiempo, porque sé que todos también tendréis cosas que hacer, evidentemente. Y nada, animaros a preguntar, preguntando a través del silencio. Que un silencio rico, rico en contenido, seguramente nos ayude a acompañar a sitios que ni nosotros mismos sabemos que se pueda llegar. Amigas, amigos, me despido y deseando que paséis un fantástico día. Si tenéis alguna pregunta más aquí por privado, os contestaré, pues encantado. Hasta pronto.